Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:39. El pasado 5 de enero, el portal Primicias publicaba una noticia redactada por la colega Evelyn Tapia, que dice: la CONAIE amenaza con un paro para frenar la minería formal. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, convocó una Asamblea Nacional para definir una estrategia para frenar la minería formal en el Ecuador. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, dijo que en la Asamblea se analizará cuándo realizar un paro preventivo en todos los territorios donde existen proyectos mineros con concesiones formales. Luego, el día 10 de enero, un comunicado en la web de la CONAIE daba cuenta justamente que el gobierno de Lasso, dice la CONAIE, cumple con la minería pero no con los acuerdos de diálogo. El gobierno de Guillermo Lasso irrespeta los acuerdos del diálogo sobre minería y tiempo de moratoria en proyectos mineros. Y citan, por ejemplo, que el gobierno actualizó el catastro minero, está creando zonas de seguridad para la minería, y empezó la etapa de explotación en Las Naves, provincia de Bolívar, y en Guarins, en Morona, Santiago. La CONAIE menciona que con esto el gobierno muestra acciones contrarias y desafía a los territorios enfrentados con la minería, siendo el responsable de generar un grave conflicto social. ¿Cómo ve el sector minero esta postura de la CONAIE? Si tiene o no justificación, y qué va a pasar justamente con este sector. María Eulalia Silva está conectada con nosotros vía telemática y es la presidenta de la Cámara Nacional de Minería. María Eulalia, bienvenida, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Fabricio, Belkis y toda la audiencia de Sonorama, muy buenos días. Desde la ciudad de Manta estamos justamente en una importante convención de gremios del Comité Empresarial. Y respondiendo a su pregunta, Fabricio, a ver, algunas cosas. Ese comunicado falta a la verdad por varias razones. Uno, el catastro minero continúa cerrado desde 2018 y nosotros como gremios hemos aseverado una y mil veces que ese catastro tiene que ser abierto. Y tiene que ser abierto por varias razones. Primero, porque es la manera de frenar la minería ilegal. Cuando una zona concesionable tiene un responsable, ese responsable se hace cargo, ¿no? Cuando una zona con potencial no tiene un responsable, se vuelve tierra de nadie. Esa es una de las razones. La otra razón es porque hay que cumplir los ofrecimientos y las palabras que se han dado en foros nacionales e internacionales. Esa es la primera razón. Entonces, el catastro sigue cerrado. Nosotros como industria pedimos que se abra. Segundo, las zonas de seguridad. Me parece que es lo mejor que le puede pasar a las comunidades de influencia. Se han registrado... hace unas semanas se registró un ataque bastante lamentable. 15 personas terminaron heridas, un perro terminó calcinado, y no eran personas que venían de la comunidad. 100 encapuchados que llegaron con chalecos antibalas, que irrumpieron en la noche, que tenían formación militar, eran grupos irregulares. Hubo ataques a las instalaciones de un campamento, pero sobre todo hubo ataque a la comunidad. De tal manera que creo que en un momento de zozobra, además con lo remotos, con lo lejanos que son las zonas mineras, lo mejor que puede pasar es que se declaren zonas de seguridad. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que muchas veces en esas zonas hay 1 o 2 policías, muchas veces sin un equipo debidamente operativo. De tal manera que las zonas de seguridad lo que buscan es proteger a las comunidades, justamente para que no se registre lo que se registre. Usted ha mencionado los proyectos Curipamba y Guarins. En este momento están el uno en exploración, el otro está terminando ya su fase de prefactibilidad. En minería industrial, en minería a gran escala, que dicho sea de paso, tenemos en operación apenas 3 años en el país. Las fases son muy largas. Cada una de estas fases requiere de una licencia ambiental. Entonces no es que esto se hace de la noche a la mañana. Se hace con toda la planificación, cumpliendo con los tiempos y sobre todo cumpliendo con las normas.
Correcto, María Eulalia. A ver, vamos desmenuzando cada uno de los criterios que usted nos ha señalado. Empecemos por el del catastro minero. Usted dice que el gobierno no ha actualizado. Esa parte quisiera que profundice. No ha comenzado el catastro. Se nos quedó congelada, María Eulalia. A ver, vamos a ver si se puede solucionar el tema de internet, porque claro, aquí en la postura de la CONAIE, ellos hablan de que el gobierno actualizó el catastro minero. Dicen, por ejemplo, que Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, mencionó que el gobierno de Guillermo Lasso continúe respetando los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo sobre los temas relacionados al impacto de la minería a gran escala y el tiempo de moratoria de proyectos mineros. Esto a pesar de que el gobierno en las mesas de diálogo se comprometió a construir la ley de consulta previa, que todavía no arranca en la Asamblea Nacional, consulta previa libre, informada y consentimiento, lo cual no está cumpliendo. En su lugar preocupa que activó 3 acciones desafiantes, así lo ha llamado la CONAIE. Habla de la actualización del catastro minero, la creación de zonas de seguridad para la minería y la etapa de explotación, ya no de exploración, explotación, en las naves en Bolívar y en Morona Santiago en el proyecto Warrens. Los dirigentes de la CONAIE, dice el comunicado, mencionaron que con esto el mandatario muestra acciones contrarias y desafía a los territorios enfrentados con la minería, siendo el responsable de generar una grave conmoción social. También declararon que toda la problemática social y ambiental causada por la minería, por obligación, debe ser enmendada por parte del gobierno de Guillermo Lasso, ya que los pueblos indígenas no hacen minería legal ni ilegal y, peor aún, tienen vínculos al narcotráfico. De igual manera, se denunció como producto de los enfrentamientos entre las comunidades y las empresas mineras, han sido asesinados varios hermanos y hermanas a lo largo de los años en la resistencia anti-extractivista y la real defensa de la naturaleza. Y según recoge una nota del portal Primicias, el Ministerio de Energía aclaró que el compromiso fue no abrir el catastro solo para nuevos pedidos de concesiones. Además, ha aclarado que la moratoria no rige para los proyectos mineros en marcha. Nos confirman si ya tenemos nuevamente el contacto con María Eulalia Silva. Dialogábamos precisamente con ella, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería. Se había quedado congelada la imagen y no hemos podido todavía restablecer esta conexión. Vamos a ver si podemos tener vía telefónica, tal vez algún problema de internet que justamente nos impide continuar con esta entrevista. La CONAIE también tiene otras vocerías, ¿no? Se señala que Lola Piaguaje, vicepresidenta de la CONFENIAE, que es la Confederación Indígena de la Región Amazónica, resaltó las afectaciones y el impacto negativo que causa la minería en las comunidades, territorios y la vida del ser humano. Mencionó también los casos y grandes victorias legales logradas gracias a la lucha y a la resistencia indígena. Eso por parte de la CONAIE. La tengo ya, María Eulalia Silva. ¿La tengo por teléfono o telemáticamente? Por teléfono. María Eulalia, ¿me escucha? Ahora sí, fuerte y claro, les pido las debidas disculpas. El internet. ¿Qué pasó con los megas? Una mala pasada. Tranquila. Sigamos entrevista por la primera parte salió bien de modo telemática, vamos a continuarla de modo telefónico debido a esta situación de conectividad. Yo le quería pedir que vayamos uno a uno desmenuzando estos 3 puntos. Y yo quiero tener claridad. ¿El gobierno no ha comenzado el catastro minero? No, el catastro minero continúa cerrado. Eso es lo que ha pasado. Pero entonces, ¿de dónde saca la CONAIE que el gobierno, porque eso dice el comunicado, que el gobierno actualizó el catastro minero? No. A ver, ese catastro está cerrado desde 2018. Insisto, nosotros como industria hemos pedido desde entonces que se abra el catastro minero. Hay una estadística que se cumple a nivel mundial. Apenas de cada 100 proyectos de exploración, 1 se convierte en mina. Esa es una razón poderosa también para que se abra el catastro. ¿Por qué? Porque a los exploradores lo que les interesa es justamente eso, seguir explorando. Menos del 8% del territorio nacional ha sido explorado. No sabemos lo que tenemos abajo de los pies. Y sin embargo, con ese 8%, con ese escaso 8%, hemos encontrado yacimientos de talla mundial. Este país, de lo poco que hemos rascado, es un país rico. No podemos liderar los índices de desnutrición infantil, no podemos liderar los índices de desempleo que estamos teniendo, parados sobre un montón de minerales que además el mundo necesita.
y que podemos extraerlos de la tierra de una manera responsable con el ambiente y responsable con la sociedad también. María Eulalia, me acaban de enviar este dato, le traslado, me gustaría un comentario suyo. Me dice un oyente que el catastro minero está cerrado en la plataforma, pero siguen dando viabilidades para las diferentes etapas. Aún más, el gobierno no hace eco en lo que respecta a Yutsupino, que es un etnocidio, así se lo considera. El gobierno no hace nada y la Cámara tampoco ante semejante desastre ambiental. ¿Qué le dice usted al oyente que me envía este dato? Ok. Abrir el catastro minero significa abrir el portafolio de concesiones a nuevos territorios. Ahí en el mensaje que usted me traslada dice las siguientes etapas. Cuando el Estado ecuatoriano entrega una concesión, entrega un título minero. Ese título minero le faculta a quien lo posee a realizar todas las fases de la minería, ¿no? Porque mal se podría otorgar una concesión, pero decirle, verá, usted solamente llega hasta la exploración. Eso por una parte. Por otra parte, Yutsupino es un drama para el país. Es uno de los tantos dramas, es uno de los tantos escenarios dramáticos que podemos ver a lo largo del territorio nacional. Yutsupino es una muestra dantesca de lo que es la minería ilegal. Compartimos el nombre, lamentablemente, pero minería ilegal y minería industrial, minería a gran escala, no tiene absolutamente nada que ver. La Cámara de Minería representa el gremio de la minería responsable, de la minería a gran escala. No somos organismo de control, no está dentro de nuestras potestades dar seguimiento o mucho menos hacer batidas o juzgar lo que pasa en Yutsupino. Nosotros somos un gremio, pero sí hacemos un llamado a las autoridades, tanto del Ejecutivo como, y sobre todo, del Judicial, para que apliquen todo el rigor de la ley a quienes están procesados por este caso. Por este y otros casos. Lamentablemente Yutsupino no es una excepción. Yutsupino es apenas uno de los focos, pero vemos prácticamente todas las semanas cómo se descubren nuevas actividades ilegales. María Eulalia, más allá del análisis de proyectos puntuales, lo cierto es que la posición de la CONAIE es y ha sido clara y radical, oposición a toda clase de minería, sea esta formal o informal. Como Cámara de Minería, ¿cómo digieren esta postura que evidentemente no es reciente, es una posición que se ha mantenido a lo largo de décadas? Rechazamos absolutamente, Belkis. La minería es una actividad legítima, necesaria para el ser humano. El día de hoy nosotros no estaríamos conversando, ustedes no podrían informar, si no fuera por una serie de aparatos que tienen minerales, ¿no? Y no es que usamos algunos minerales. El ser humano necesita un variopinto de minerales, muchos de ellos están en el Ecuador. Se necesita y cada vez se va a necesitar más. El mundo está abocado a desarrollar las energías limpias que consumen minerales. Entonces, una minería formal es una actividad reconocida por la Constitución y las leyes, para empezar. Ahora, esas posiciones extremas de la CONAIE nosotros rechazamos. Nosotros como industria no merecemos el ataque que estamos recibiendo de esos grupos, porque además nosotros hemos hecho lo que nadie ha podido hacer en este país en los últimos años. En los últimos 2 años, la provincia de Zamora Chinchipe, que es la que alberga las 2 minas a gran escala, ha logrado reducir 13 puntos la pobreza. No son datos míos, son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Eso significa que en los 2 últimos años, de cada 100 zamoranos, 13 han abandonado la pobreza. ¿Qué ha pasado? Eso tiene nombre y apellido y se llama minería industrial. La minería ilegal, por otro lado, esa minería ilegal de la que los movimientos sociales tampoco se inmolan por eso, tampoco se rasgan las vestiduras. Esa minería ilegal no solamente se está dejando miseria y descomposición social, está dejando unos vacíos ambientales que esta y las siguientes generaciones tendrán que hacerse cargo. Hablando justamente del tema de pasivos, yo tengo acá un mensaje de un oyente, dice, de lo poco que han explotado, miren los enormes pasivos ambientales que han dejado.
Ahora la presidenta de la Cámara ya por poco quiere que vengan a sacar minerales de debajo de nuestras casas, así como en Zaruma, y ya hemos visto las consecuencias. ¿Usted qué le responde al oyente? Señor oyente, no quiero que vayan abajo de su casa. No quiero que vayan abajo de su casa. De hecho, hay una prohibición de la Constitución de la República de no a las actividades mineras en áreas protegidas, en centros urbanos y en zonas intangibles. No es que la minería se puede hacer en cualquier parte. Hay zonas para hacer minería y por eso mismo nosotros como industria lo que pedimos es que en esas zonas donde sí se puede hacer minería nos permitan trabajar y avanzar y aportar al país. Acá, en cambio, nos escriben y nos dicen que en el cantón Las Naves, donde está el proyecto Curipamba, se invirtieron cerca de 6 millones de dólares en el 2022 en un cantón que tiene un presupuesto de 4 millones y el 60% es gasto corriente, dejando un rubro muy reducido para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Yo creo que por eso le paso también este otro, que en cambio, este otro comentario da cuenta de la otra cara que ustedes están señalando, Marulalia. Por supuesto, señores, la minería es necesaria, una minería bien hecha beneficia a todos. Sí, obviamente nosotros como gremio estamos interesados en seguir trabajando, pero para el beneficio de todos, sí del inversionista, sí del Estado ecuatoriano y también de la comunidad. Ya he dado un ejemplo de cómo se ha reducido la pobreza, pero voy a dar otro. Fruta del Norte es una mina que costó 923 millones de dólares. De esos 923 millones de dólares, 500 millones de dólares se quedaron en el país en contrataciones de bienes y servicios. Pero de esos 500 millones de dólares, 65 millones de dólares se quedaron en el cantón Yanzasa, un cantón de 20,000 personas en un rincón remoto del país. Esa es la capacidad transformadora de una minería responsable. Yo creo que todos queremos lo mismo. Todos queremos progresar, todos queremos formalidad. En este país que en este momento está azotado por la inseguridad y por el desempleo, pues tiene que regresar a ver a sus posibilidades reales de desarrollo. Y eso es una minería bien hecha. La minería no debería ser un tema solamente de mineros. La minería debería ser un tema país. Deberíamos entender que esta es una industria que nos puede generar muchísimo desarrollo y que además puede generar otras industrias. Tenemos una interesante interacción por parte de nuestros oyentes. También le dicen, es fácil hablar de minería responsable desde la comodidad de un escritorio, pero en territorio donde se afecta a las comunidades es donde se evidencian las problemáticas. Asimismo, le dicen también por acá, de cualquier manera hay impacto ambiental y los ingresos por la actividad no van hacia los sectores que lo necesitan. A ver, bueno, yo primero agradezco todos estos mensajes porque nos da la oportunidad de comentar al respecto. Ya uno de los radioescuchas ponía el tema del cantón Las Naves, ¿no? La industria minera es una industria que está apegada a normas, que está apegada a estándares, que cumple lo que tiene que cumplir, pero va más allá. La industria minera hasta el 2019 había invertido en más de 260 proyectos de inversión social. Y justamente en el cantón Las Naves, les voy a dar un caso sumamente positivo. En el cantón Las Naves, una de las cosas que se ha hecho ha sido trabajar con la comunidad, trabajar con la juventud para establecer proyectos deportivos, justamente para alejar a los chicos de malos hábitos y de malas costumbres. Hoy tienen un equipo de fútbol en segunda división, los mineros. Esa es una de las tantas cosas que se hace en territorio. Pero obviamente en el tema ambiental somos sumamente cuidadosos. En minería, el agua se tiene que devolver al ecosistema en las mismas condiciones que fue tomada de él. El recurso hídrico tiene que ser tratado antes de devolver al ecosistema. ¿Y cómo verificamos que esa agua está en iguales condiciones de la que se tomó? Porque después del tratamiento, esas muestras van a un laboratorio independiente y es este laboratorio independiente cuando dice sí, está en las mismas condiciones físico-químicas que fueron tomadas,
nos avala para devolver al ecosistema. En la práctica hemos visto que incluso estamos devolviendo en mejores condiciones de las que se tomó. Correcto, María Eulalia. A ver, y para ir cerrando, frente a todo este ambiente social, ¿ustedes qué van a hacer como sector minero? Nosotros como sector minero vamos a hacer lo que estamos haciendo, Fabricio. Estamos trabajando, estamos comprometidos con el desarrollo del país. Obviamente, parte de nuestro trabajo es comunicar lo que estamos haciendo, tanto a nivel nacional como a nivel de territorio, y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Hoy por hoy nos sentimos, pues, en la mira, justamente en una etapa electoral, que hablar de minería parece que tiene réditos políticos, pero yo sí aprovecho y agradezco este espacio para dar un mensaje muy claro y contundente. Este país se merece días mejores. Este país tiene un potencial enorme para salir adelante. Humboldt ya lo dijo hace muchísimos años. Humboldt decía, los ecuatorianos son raros, son pobres, parados sobre minas de oro. Bueno, estamos en siglo XXI, hay una gran tecnología para hacer esa extracción de una manera responsable. Hemos atraído capitales de calidad, eso significa compañías estandarizadas que están sujetas al cumplimiento de estándares. Tenemos la oportunidad en las manos de tener mejores días, de elevar nuestra generación de empleo, de dar días mejores. No es una quimera, está pasando ya en Zamora Chinchipe. Estamos demostrando lo que podemos hacer. Tomemos esta oportunidad, construyamos un mejor futuro. ¿Se puede hacer minería, le pregunto a María Eulalia, como me acaba acá de escribir un oyente, en el país más megadiverso por kilómetro cuadrado del mundo, que es el Ecuador? Sí. ¿Se puede? Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. He mencionado, la Constitución claramente establece dónde no se puede hacer. Eso no significa que tengamos que hacer en todo el Ecuador. Por supuesto que no, hay restricciones, no en áreas protegidas, no en zonas intangibles, no en centros urbanos, pero no todo es megadiverso, no todo es área protegida. Hay zonas donde se puede hacer minería. Y voy a dar dos ejemplos. Esos ejemplos son países hipermineros que han desarrollado enormes economías, que tienen zonas indígenas, que tienen áreas protegidas y que siempre están liderando los rankings de sostenibilidad. Estoy hablando de Canadá y de Australia, que coincidencialmente son nuestros mayores inversores de la Cámara de Minería. Entonces, sí se puede. Es cuestión de abrir un catastro, poner unas exigencias. ¿Para qué? Justamente para que vengan las más estandarizadas. Aquellas compañías que tienen un músculo financiero además importante como para invertir en tecnología de punta para una extracción y una exploración responsable. Correcto, María Eulalia. Veamos cómo reacciona el gobierno y qué va a pasar con los anuncios de la CONAIE. Gracias por su tiempo, María Eulalia. Gracias. Gracias, Fabricio. Gracias, Belkis. Buen día. Muy gentil, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, conversando aquí en A Primera Hora. Una postura, en cambio, en contraposición a estas posiciones asumidas por la CONAIE, que sus dirigentes aseguran que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos del diálogo, lo mencionado con los temas mineros. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.